Jueves 20, otro jueves más para juntarnos en Espacio Varón. Ya hemos escuchado la canción, el lema, que siempre nos va motivando para participar de este hermoso tiempo. Se acabaron los festejos por el cumpleaños de Pea, se acabaron los festejos por la recuperación de Ale. Todos estamos ahora abocados a orar por Oscar, por su intervención quirúrgica. No es fácil, pero el Señor va a estar actuando, tomando las manos de los médicos, así que toda nuestra expectativa, nuestra oración, y como hacemos siempre, le dedicamos un tiempo en nuestros hogares para orar por Oscar, por Oscar. Yo sé que alguno se va a ofender con lo que le voy a decir, pero lo tengo que decir. No creo que en 2 o 3 jueves podamos terminar con la epístola, la carta de Primera Juan. Es tanta la riqueza que tienen estos últimos versículos que nos vamos a tener que tomar un tiempito más. Un tiempito más. Miren, yo pensaba hoy desarrollar todo el versículo 18 de Primera Juan capítulo 5, pero me parece que nos vamos a quedar por la mitad y vamos a dejar la segunda mitad para el próximo 27 de agosto. Próximo 27 de agosto. Nos quedan todavía los versículos 19, 20 y el epílogo. Y bueno, veremos lo que el Señor nos indica y nos iremos turnando para explicar esto último que nos falta, pero en la gracia de Dios lo vamos a hacer. Estamos muy contentos con la incorporación de algunos hermanos nuevos que están aquí con nosotros, que ya algunos de ellos han hecho los deberes. Estamos contentos también porque sabemos de familias que se reúnen para hacer los deberes, para escuchar Espacio Varón, también de un grupo grande acá en Lanús que ha decidido juntarse los jueves para escuchar y hacer los deberes, no dejarlos para otro momento, sino hacerlos en el momento, quizás una hora más. Y esto genera bendición, genera bendición. Hermanos, vamos a la palabra de Dios. Primera Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos, dice Juan, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Pero el versículo sigue. Pues aquel con mayúscula, fíjate bien, con mayúscula, está hablando de Jesucristo, aquel que fue engendrado, claro, Jesucristo naciendo en Belén de Judá, por Dios, le guarda, o como veremos en el jueves que viene, se guarda, y el maligno no lo toca, no lo aferra, no lo domina, no se adhiere a él. Había un filósofo griego muy conocido que se llamaba Sócrates, que dijo aquella frase inmortal o inmortalizada: solo sé que no sé nada. Entonces hoy vamos a poner un título, quizás aparezca en la placa cuando Nelson edite: solo sé que no sé nada versus solo sé que sé 3 cosas, o solo sé que sé 3 cosas, o solo sé que sé 3 cosas. ¿Cuántas veces lo vas a repetir? Se suben al ring. Aquel concepto de Sócrates contra este concepto que tenemos los creyentes a partir de lo que nos enseña Juan. Sócrates algo sabía,
Era medio mentiroso. ¿Qué sabía? Y sabía que no sabía. Parece un juego de palabras, ¿no? Y aunque él lo haya expresado como un gesto en un tono de humildad, admitiendo su ignorancia frente a lo vasto, lo inconmensurable de la gran sabiduría existente, en el fondo, Sócrates manifestaba un gran estado de insatisfacción por lo que veía y por lo que vivía. Dejemos a los filósofos griegos de lado, ¿no? Con su mitología, con sus pensamientos, y vayamos a nuestro apóstol, que es Juan. No quiere cerrar, no quiere concluir la primera epístola sin darnos las últimas 3 certezas, que quiere que no las olvidemos. Por eso desde el versículo 18 al 20 nos ilustra con 3 sabemos que solidifican, que apuntalan, ¿sí?, nuestra fe. Hoy vamos a considerar una parte del versículo 18. Lo vamos a dividir en 4 partes, el versículo 18. En primer lugar, con el número 1, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Subrayalo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. 2. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. La tercera parte y la cuarta, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vamos al primer punto. Léelo en tu Biblia. Sabemos, versículo 18, que todo aquel que ha nacido de Dios. Le dice el Señor Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Buscá, libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, puede ser objeto de una pregunta. Le dice el Señor, mirando a los ojos a aquel hombre que había venido con buenos sentimientos, definitivamente Nicodemo, un hijo de Dios, porque ese encuentro personal con el Señor cambió su vida. Él le dice, el que no naciere de nuevo, no puede, Nicodemo, ver, formar parte, ni tener ninguna ilusión de que sea integrante del reino de Dios. Versículo 6 del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, ahí es Espíritu Santo, Espíritu con minúscula es. Lo mira a los ojos y le dice a Nicodemo, te dice a vos, me dice a mí, te es necesario nacer de nuevo. Queremos decir que todo el proceso de nuestra salvación se origina en Dios. No hay componente humano en nuestra salvación. Dios tomó la iniciativa. La salvación es dada a los que somos totalmente indignos de merecerla, somos indignos de ella, sobre la base de la persona y la obra de Cristo. El Señor nos vio desamparados, perdidos, ¿sí?, desorientados, y pergeñó, armó un plan de salvación que tuvo como epicentro, como figura central, a la bendita persona del Señor Jesús. Es decir, tuvo iniciativa en Dios y concreción en Cristo, el que hizo la obra redentora en la cruz. La manera en que recibimos este regalo, este don, esta salvación y la vida eterna, ¿sí?, es por medio de la fe. Puntualizamos esto porque desde ya nos anticipamos a descartar cualquier tipo de acción humana, obra, ¿sí?, dádiva, o merecimiento. ¿Cómo se manifiesta la fe? ¿Cómo es el proceso de salvación? Bueno, el hombre asume, el hombre recibe y el hombre se entrega.
Puntualizo esto porque puede ser objeto de una pregunta. La fe se manifiesta con el hombre asumiendo su calidad de PPC. Decí conmigo, PPC. De pecador, perdido, culpable. Esa era la condición del hombre. Pecador, pecó en el Edén, siguió pecando a través de la historia de la humanidad. Perdido, no había ninguna chance de que el hombre restablezca por sí su relación con el Creador, con Dios. Y culpable porque no solamente conllevaba en su seno, en su carne, en su persona, pecado heredado, sino también pecado cometido. En segundo lugar, la fe se manifiesta cuando el hombre recibe al Señor Jesús como su única esperanza de salvación. El hombre que se considera, se ve perdido, culpable y pecador, se da cuenta que tiene que recurrir a esa balsa, a ese salvavidas, a ese medio, a ese camino, a esa verdad que es Cristo, la única esperanza de salvación. Y por último, ese hombre con esas condiciones, con ese grado de arrepentimiento absoluto, recurre a Cristo y se entrega. Deposita su fe y su confianza en Él, ¿sí? Como aquel equilibrista que llevaba a las personas que confiaban en Él de un lado al otro de la cuerda, ¿sí? Arriba de una carretilla. Para tener confianza se tenía que subir a la carretilla. Si no, era una proclama, era una expresión de deseos, una suposición, pero no una realidad. Nosotros nos subimos a la carretilla de Cristo, nos entregamos, nos depositamos en sus manos, ¿sí? Nos inclinamos a sus pies y nos rendimos, nos entregamos totalmente. Es la entrega, escucha, de una persona con minúscula a la persona con mayúscula. De mi persona pecadora, perdida, a la persona de Cristo, Redentor, soberano y Salvador. Decíamos anteriormente que las obras como medio de ganar o merecer la salvación quedan absolutamente descartadas. Siempre leemos, y está bien que lo hagamos, en Efesios capítulo 2. En particular, el versículo 8 aclara: y esto no es de vosotros, no es de ustedes, no tiene nada que ver con ustedes el don o regalo de Dios. Esto pertenece a Dios. Los muertos nada pueden hacer y los pecadores nada merecen. Por eso, el regalo, el don, la salvación de Dios es gratuita e incondicional. Gratuita e incondicional. No lo merecemos, no la podemos ganar, no la podemos pagar. No hay condición que cumplamos que amerite que Dios vea en nosotros una virtud que diga merece ser salvo. Querido hermano, donde estés, Avellaneda, La Plata, Temperley, Lanús, Sarandí, Inflamable, Tranquila, quiero que sepas algo. Sos y soy un pecador perdido, culpable. No merezco ni me puedo ganar esa salvación que Dios me ofrece y me ofreció de manera gratuita e incondicional. Y ¿sabes una cosa? Ahí está el secreto de la redención, en que el hombre que se la cree, el hombre que considera que vale la pena, que es importante, que puede, irremediablemente se va a la condenación eterna. Vos y yo, con escasas luces, con escasos recursos, con muchas limitaciones en cuanto a capacidad, hemos tenido esa luz de entender
el mensaje de salvación que era para mí. Yo era el pecador, yo era el perdido, yo era el culpable. Recibo, sin ninguna obra por medio, gratuitamente y de manera incondicional, la obra de salvación de Cristo en la cruz. El resultado de la salvación, dice Efesios 2, es que somos hechos hechura suya. Hechos hechura suya. O sea, somos una obra de sus manos. Somos la consecuencia de la cruz, la consecuencia de la sangre derramada, del cuerpo de Cristo sacrificado, pero nos transforma a través de una obra espiritual en personas espirituales. Dios nos hace personas nuevas, nuevas criaturas. El creyente nacido de nuevo es una obra maestra de Dios, ¿sí? La unión con Cristo es lo que nos hace nuevos, lo que nos transforma. Él opera en nosotros ese cambio. Es como que nacemos, ¿sí?, a una nueva vida. Por eso muchos dicen, yo nací el 3 de marzo de 1998. ¿Pero cómo? Si tenés 70 años. Bueno, yo nací a la vida espiritual en esa fecha. 2 nacimientos. El cronológico, el día de que naciste, de la panza de tu mamá, y el día de la conversión, la nueva criatura. ¿Cuándo nació? El día que recibió a Cristo como su Salvador. Ahora sí, el objeto y el fruto de esta nueva creación para buenas obras. Fuimos recreados en Cristo Jesús, hechos nuevas criaturas, renacidos para una esperanza viva y para buenas obras. El segundo punto, vinculado con la segunda parte, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, nos hace realizarnos 2 preguntas. ¿El creyente puede pecar? ¿A qué te parece? ¿Puede pecar? Ahora, te la hago la otra. ¿El creyente puede persistir en la práctica del pecado? Lo primero que queremos aclarar es que ser creyente no implica o no significa que dejamos de ser pecadores. La iglesia de calle Vicente López 2113 es una iglesia de santos pecadores. ¿Cómo, Carlos? Arrepentidos, perdonados, salvados, pero no dejamos de ser pecadores. Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui. ¿Así dice? 1 Timoteo 1:15. ¿Yo fui o yo soy? Pablo dice, yo soy el último de los pecadores. ¿El último de los pecadores dice? ¿O el primero de los pecadores? Qué humildad, ¿no? Qué conciencia, ¿sí?, de su finitud, de la escasez de medios para lograr. Pablo se consideraba pecador en el momento que estaba escribiendo la carta, ¿sí?, a Timoteo, y el primero, en la fila, el primero. Dios nos ayude para tener conciencia de cuál ha sido nuestra realidad. ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado Cristo? Los creyentes que hemos nacido de nuevo, conservamos la vieja naturaleza. Quiero entrar en un temita que puede ser complejo si no prestas atención o si no sé explicarlo bien. Por eso le pido siempre al Espíritu Santo que me ayude, ¿sí?, a esclarecer la verdad de estos temas. Los creyentes que hemos nacido espiritualmente de nuevo, conservamos la vieja naturaleza. Es decir, vos y yo tenemos 2 naturalezas, la vieja y la nueva. No es que cuando yo soy hecho nueva criatura por la regeneración espiritual, por la transformación, por la renovación espiritual, desaparece la vieja naturaleza. Esto es un error.
Esto, claro, si nosotros estuviésemos en el cielo, hubiésemos sido arrebatados como iglesia, te puedo garantizar que esto en la práctica se daría. Seríamos perfectos. No podríamos tener más chances de pecar, ¿sí? Seríamos impecables en la presencia de Dios. Pero estamos en la tierra, vivimos aquí en el cosmos. Le decía el Señor a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Este cuerpo mortal nos acompaña y nos acompañará de por vida, hasta que el Señor nos lleve a su presencia o hasta que Él venga a arrebatarnos en el rapto como iglesia, según 1 Tesalonicenses capítulo 4. La nueva naturaleza no peca. La vieja naturaleza sí peca. Digo de nuevo, la nueva naturaleza no peca. El nuevo hombre, la nueva criatura no peca. La vieja naturaleza, el viejo hombre sí peca. Por eso decimos siempre que hay una lucha entre las dos naturalezas. El viejo ejemplo del perro blanco y el perro negro que se pelean. ¿Quién gana? El que está mejor alimentado. Por eso siempre decimos, ¿a quién alimentamos? ¿A la vieja naturaleza o a la nueva naturaleza? Rápidamente les digo, si nuestra vida pasa por leer la palabra de Dios, congregarnos, orar, estar haciendo discipulados, cantar himnos espirituales, juntarnos, ¿no es cierto?, con nuestra esposa, con nuestros hijos, como sacerdotes del hogar, les puedo asegurar que estamos alimentando al nuevo hombre, a la nueva criatura, a la nueva naturaleza. Si hacemos todo lo contrario, estaremos alimentando, ¿sí?, desproporcionadamente a la vieja naturaleza. La nueva naturaleza siempre tiene un deseo de agradar a Dios, como dice Pablo, de deleitarse con la ley de Dios. Cuando el creyente peca, no lo hace con la anuencia, con el permiso, con la aprobación, con el apoyo del nuevo hombre que cohabita en mi ser. La vieja naturaleza malvada y corrompida, heredada de Adán, sigue estando en cada creyente y lamentablemente es la fuente de cada mala acción. Yo no quisiera que vos me creas lo que te estoy diciendo, sino que le creas a la palabra de Dios lo que dice. Mire, Pablo hace una desgarradora síntesis en Romanos capítulo 7. Te invito ahora, no sé cuántos son allí en la mesa, pero te invito a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 7. Yo te voy a leer salteadamente algunos versículos para esclarecer este punto. Dice, por ejemplo, el versículo 18. Yo sé que en mi carne, ¿quién habla? Pablo, el apóstol, sí. Yo sé que en mi carne no mora el bien. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 22. Según el hombre interior, el hombre espiritual, la nueva naturaleza, ¿sí?, la nueva criatura, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dos palabras maravillosas para estudiar. Rebelión. Hay una rebelión en nuestro cuerpo. Y la ley de mis miembros me lleva cautivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los que eran llevados cautivos por los indios, ¿sí?, o los malones a las carpas, el cautivo, preso,
¿sí? Se lo llevaban como castigado por la fuerza, por supuesto. Versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Había una forma horrenda de morir en el Imperio Romano. A un condenado a muerte se lo hacía poner espalda con una persona ya fallecida, y la corrupción, la infección de todos esos gérmenes, ¿sí?, del cuerpo muerto, lo iban contaminando. No había penicilina, no había antibióticos para él, ni en la época, motivo por el cual su descomposición corpórea era lenta y lo hacía sufrir de tal modo, ¿sí?, que moría con una de las muertes más horribles, junto con la crucifixión. Pablo decía en este versículo 25, ¿quién me librará de este cuerpo que tengo atado al mío, que está corrupto, que está podrido, que está llagado, que está muerto, infectado? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Era Pablo el apóstol, el que estaba manifestando que de una parte de su vida era nueva criatura y la otra parte era corrupción total. Por eso dice, ¿quién me librará? Y el versículo 25 dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por supuesto, ya nos anticipamos a decirle que Pablo dedica después un entero capítulo 8 para hablar de los remedios, de los recursos, ¿sí?, que tiene el creyente a través de Cristo y del Espíritu Santo. Pero dice, miserable hombre de mí. Quiero parar un poquitito acá para decirles que debemos ser cuidadosos, advirtiendo que desechamos el pensamiento gnóstico dualista. ¿Qué querés decir, Carlos, con esto? Bueno, algo hemos explicado, ¿sí? Los gnósticos dualistas separaban el cuerpo del espíritu con la finalidad de permitir el libertinaje sexual, ya que lo que pecaba era la carne y no la mente ni el espíritu. Esta disección, esta separación está lejos del pensamiento bíblico. Hermanos, no debemos excusar nuestros pecados pasándole la culpa al pecado morador, al pecado heredado, al pecado que tenemos, ¿sí?, inserto en nuestros miembros. Nosotros somos enteramente responsables de lo que hacemos y no debemos usar estos versículos de Romanos para sacarnos el muerto de encima, la responsabilidad. No hay victoria en la introspección. ¿Qué quiero decir con esto? No hay victoria en nuestro interior. No busquemos en nuestro interior porque no hay nada bueno. Parece increíble, ¿no? Pero se ufanaban de separar la carne del espíritu para poder pecar. Nosotros no decimos esto. Nosotros somos enteramente responsables por nuestra vieja naturaleza y por nuestra nueva naturaleza. Entonces, si Pablo decía, miserable hombre de mí, estamos perdidos. No hay ninguna chance. No. Vamos al fracaso, vamos a la derrota, claro que no. Pablo usa el capítulo 8, que a mí me gustaría que lo lean, para explicarnos que el Espíritu Santo obra con poder para que logremos una vida santa. Como hemos nacido de nuevo, dice Juan, tenemos recursos para ser liberados del pecado recurrente. ¿Puede un creyente caer en pecado? Sí. Inclusive la clase pasada hemos enseñado que el versículo 16 nos enseña a orar por el hermano que cayó. Pero ¿puede un creyente tener el hábito, la secuencia ininterrumpida, la continuidad, un estilo de vida recurrente de pecado?
No. Miren, Primera Juan 1, terminamos con esto, 6, 8, 9 y 10 es de lectura obligatoria. Obligatoria. Primera Juan 6, 8, 9 y 10. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y no practicamos la verdad, mentimos. Y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 10, esclarecedor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, no digamos que no pecamos, no digamos que no vamos a caer, no digamos que no hemos caído. Una cosa es caer y otra cosa es permanecer, ¿sí? Cuando el propio Juan, ya esto lo hemos estudiado, en 3.8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, está queriendo decir que una de las marcas del nacido de nuevo es no practicar el pecado, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No puedo, esto es terminante. El que practica el pecado no es de Dios. El que tiene un estilo de vida, ¿sí?, recurrente, de hábito, termino con el ejemplo del pájaro y el nido. Un pájaro viene volando y se me quiere apoyar sobre la cabeza. Ejemplos muy viejos, ¿no? Yo lo ahuyento, lo asusto, se va. Pero aparezco a los 7 días con un nido en mi cabeza, con pichoncitos, con huevitos, pajaritos. ¿Qué hizo ese pájaro? Bueno, se asentó en mi cabeza, hizo un nido, se hizo con pajitas, ¿sí?, su hábitat, puso un huevito y están por nacer los pajaritos. Bueno, así es el pecado practicado habitualmente, como un hábito, esa secuencia ininterrumpida, la permanencia. Yo puedo ahuyentar de mí el pecado y no caer, o caer y arrepentirme e inmediatamente dejar de pecar, ¿sí? Vete y no peques más. Pero no puedo permitir que se haga un nido en mi cabeza. Allí estaría practicando el pecado y acreditando con esta actitud que no he nacido de nuevo. Les dejo las preguntas, van a aparecer las placas. ¿Dónde y a quién le dijo el Señor es necesario que nazcas de nuevo? Decime en la misma pregunta, ¿qué significa que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es? ¿Qué significa? Hablamos de la fe y 3 actitudes que tiene que tener el hombre pecador, la mujer pecadora, para llegar a ser salvo, para obtener ese regalo y don. 3, acordate que eran 3, el hombre, el hombre, el hombre, ¿sí? Va a aparecer en un gráfico también. En tercer lugar, quiero preguntarte si el creyente tiene una sola naturaleza o 2 naturalezas. Y en tal caso, ¿cuál es la naturaleza que peca? ¿Y por qué? Yo sé que es una pregunta larga esta, pero metete en Romanos capítulo 7 y decime un poquitito, contame qué le pasaba a Pablo, qué es lo que me pasa a mí y también a vos. Y por último, hemos preguntado, hemos dicho que el que es nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? ¿Qué dice 1 Juan capítulo 1, versículos 7, 6, 8, 9 y 10? ¿Qué dice? ¿Y qué dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8? Contámelo
Vale hacer los deberes entre todos, no hay problema. Lo que sí, cada uno escriba su hoja y nos vemos el jueves 27 tratando de terminar este versículo 18.